Hola alumnos, bienvenidos a esta primera unidad de este módulo de apresto laboral. En este caso vamos a estar hablando de lo que son las características del mundo laboral. Algo que es muy importante tiene que ver con las competencias laborales. Y la pregunta es, ¿qué es lo que son las competencias laborales? Generalmente podemos definir competencia laboral como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables que se aplican en el desempeño de una función productiva. O sea, son los conocimientos que usted tiene, las habilidades que usted posee y las actitudes que usted tiene para ese trabajo en particular que está postulando. Además, deben ser verificables, lo que significa que usted tiene que saber demostrar que tiene esas actitudes o esos conocimientos. En general se habla de tres tipos de competencias. Por ejemplo, las competencias básicas. Este es el nivel más básico, el primer nivel de competencias. Tiene que ver básicamente con lo mínimo que necesito yo para ir a optar por esos trabajos. Por ejemplo, el hecho de saber leer, saber escribir, tener conocimientos de matemática, por ejemplo. Estas son competencias que se dividen un poco en las competencias personales y en las competencias sociales. Las competencias personales, por ejemplo, el hecho de saber leer, el hecho de sumar, restar, tiene que ver un poco con la educación obligatoria. El hecho de las competencias sociales tiene que ver un poco más con la parte social. Saber y entender las conductas de la norma social, las conductas básicas, los estándares sociales. Y aquí entra, por ejemplo, lo que es inteligencia emocional, el concepto de saber entenderme a mí mismo y saber entender al resto. Por otro lado, están las competencias transversales, que también en algunos casos se llaman las competencias genéricas. Tiene que ver un poco más con las competencias más generales para cualquier empleo. Tiene que ver con el hecho del conocimiento de ese empleo en el trabajo específico que estoy realizando. Por ejemplo, ustedes como conductores profesionales tienen que ver con el hecho de saber conducir un vehículo. Y finalmente está el hecho de las competencias específicas. Las competencias específicas, o en algunos casos también se denominan competencias concretas, son aquellas que se refieren al oficio en particular que estoy haciendo. Por ejemplo, el hecho de un conductor profesional. Por el hecho de la diferencia de el transporte escolar o el transporte público. Tiene que ver con los conocimientos extra que usted tiene que tener. Por otro lado, y que también está relacionado con el mundo laboral, hablamos de lo que son los trabajadores dependientes y los trabajadores independientes. El trabajador dependiente es aquella persona que tiene que cumplir un horario, que está de cierta forma sometido a las reglas y normas de su empleador. Existe un contrato de trabajo, tiene derecho a vacaciones, por ejemplo. La ley en general siempre lo protege. El trabajador independiente, por otro lado, es el mismo trabajador quien establece sus deberes, las propias normas que él tiene que realizar. Él decide su propio horario. Puede trabajar, por ejemplo, en un lugar que le parezca más cómodo a él, pero por otro lado no tiene un sueldo mínimo asegurado y la ley no lo tiene protegido. En general está mucho más desprotegido esta persona. Eso, chicos, es lo básico, ¿no es cierto?, que tenemos que entender para recién empezar a buscar ese ámbito laboral que me interesa. Nos vemos en el próximo tópico de esta primera unidad de apresto laboral.